Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es superpoderoso. Una vez más llegamos a su hogar con la bendición de compartirle una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza para su vida. Esta tarde vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo como el sanador. Decía la última vez que tenemos que aprender de Jesús. La iglesia tiene que aprender y ver a Jesús como el modelo que imitar. Jesús es el modelo, Jesús es el ejemplo para nosotros y la iglesia no puede ser diferente de lo que Jesús es. Jesús salvaba. Entonces la iglesia está puesta para salvar al perdido, para salvar al que está en peligro, para salvar al que está en derrota, para salvar al que tiene una necesidad angustiante y desesperante. Jesús lo vemos actuando como Dios mismo en la misma dimensión de Dios. Dios tiene una dimensión que Él obra para salvar y lo hace cuando alguien lo busca y también salva por pura gracia. La salvación es algo que vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo vemos a nuestro Señor salvando, pero la salvación es algo muy delicado, algo precioso, algo lindo, algo que Dios nos da a nosotros y que se puede lograr obtener, y la única manera de tener la salvación es por gracia, por pura gracia, por la gracia de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. La gracia de Dios, solo la gracia nos permite alcanzar la salvación. La salvación es una tremenda bendición y nos encontramos en la Biblia con el caso de un hombre que era malo, un hombre que este hombre era tremendo. Vamos a decir, era un hombre ladrón, sinvergüenza, malvado, adúltero, quizás fornicario, era un hombre tremendo. Pero este hombre está en un puesto de su negocio que era recaudador de impuestos. Hablamos del caso de Mateo. Ahí está Mateo sentado en su lugar recaudando impuestos. Un hombre perverso, porque los recaudadores de impuestos tenían esa fama de ser ladrones, de ser malvados, de ser perversos. Y entonces, ¿qué sucede? Dios, nuestro Señor Jesucristo, llega donde está Mateo. Mateo no quería seguir a Jesús. Mateo estaba simplemente siguiendo su negocio. Y entonces, cuando vemos a Mateo sentado, Jesús lo ve, y entonces Jesús, cuando lo ve a Mateo, le dice, sígueme. Mateo no hizo nada para buscar a Jesús. Mateo no hizo nada para seguir a Jesús, quererlo seguir a Jesús. Jesús lo llamó y él fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El caso es el mismo y muy parecido cuando vemos el caso de Pedro, su hermano Andrés, cuando vemos el caso de los hermanos, de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, que también ellos no buscaron seguir a Jesús, ellos no desearon seguir a Jesús, ellos no querían seguir a Jesús, pero Jesús le hace un llamado a ellos. Jesús les dice, sígueme. Y ellos entonces siguen a Jesús. Ese es el proceso de la salvación. La salvación es un acto de la gracia y de la bondad de nuestro Dios que Él tiene para con nosotros. Entonces, usted quizás esta tarde me dice, bueno, yo busqué la salvación, yo decidí ser salvo. Yo quiero decirle la verdad, nadie decide. Nadie escoge ser salvo. Si a usted le han dicho que usted se va a salvar por ser bueno, es mentira. Si a usted le han dicho que se va a salvar porque hace cosas buenas, es mentira. La salvación es un regalo y es gratis. No es por buenas obras, no es por vivir una vida santa, no es por pertenecer a un grupo religioso. Jesús salva. Jesús quiere salvarte a ti.
Y la Biblia nos cuenta historias de otra dimensión. Jesús ve a sus discípulos que ya son como las 3, 4 de la mañana, están en el lago, en su barco que está siendo azotado por un viento terrible y ellos casi se están hundiendo. Jesús se quedó en el monte orando, pero Jesús en su dimensión profética, Él puede ver las cosas que están pasando. Los profetas, como Eliseo, podía ver lo que estaba pasando en un lugar secreto del rey de Siria. Así de igual manera Jesús podía saber lo que pasaba por la dimensión profética que Él tenía. Entonces Él podía saber qué estaba pasando con sus discípulos. Están en peligro, se van a hundir, se van a morir. Entonces Jesús tiene que hacer algo. Él no tiene un barco para llegar. Entonces la solución para salvarlos es que Él se va caminando sobre el agua. Los discípulos ven un hombre caminándose con la luz de la luna o de la noche y del viento, parece como que es un fantasma, y se gritan y espantan y se asustan, pero Jesús les dice: no temáis, yo soy. Ese es Jesús, que salva al necesitado, que salva al afligido, que salva al perdido. Y casos nos encontramos en la historia de la Biblia de hombres que de una manera u otra Jesús les salvó. Es el caso de Zaqueo, que está allí queriendo saber quién es Jesús, queriendo ver quién es Jesús, y entonces Zaqueo es llamado por Jesús. Es invitado, Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo para que Zaqueo pueda ser salvo. No sabemos cómo lo va a hacer Jesús con tu vida, pero quizás esta tarde, si estás viendo esta transmisión, es el llamado de Jesús a tu vida para que vengas y seas salvo. Ven a Jesús, entrega tu vida. Esta tarde tú puedes alcanzar la salvación porque Jesús para eso vino, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Ese es el ministerio de Jesús, buscar y salvar lo que está perdido. Es el ministerio de la iglesia. La iglesia no existe para exhibirse, la iglesia no existe para ser un lugar donde solo se danza, se baila y se grita. Es para salvar las personas de ir al infierno, es para salvar a las personas del lago de fuego y azufre. Jesús murió por ti, Él quiere salvarte.